El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecieses, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Verso 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tome su lugar. Dele la mano al que está a su lado y diga: la salvación a usted le va a costar. Dios no nos cobró nada por ser salvos, ¿verdad? Dios no nos cobró nada. Pero la realidad es que si usted quiere llegar hasta el último día siendo fiel, usted se va a dar cuenta que hay un precio que pagar. No como ciertas enseñanzas que hoy predican. Usted no se preocupe, usted es salvo, siempre salvo. Amén. Y haga lo que usted haga, usted ya es salvo, porque del día que usted le dio a Cristo, usted ya fue destinado a ser salvo por la eternidad. Eso no dice la palabra. Imagínense qué bonito fuera que si así fuera, ¿para qué estoy aquí en la casa de Dios, hermano? ¿Qué estuviera haciendo yo acá? ¿Sí me explico? Pero a través de los evangelios yo leo lo contrario. A Jesús le costó antes de ascender al cielo. A los discípulos del Señor les costó a muchos de ellos su propia vida para ser fiel a Dios hasta el último día de sus vidas. A la iglesia del libro de los Hechos, a la iglesia que el apóstol Pedro aquí se está dirigiendo de los años 60, fue una iglesia que empezó una de las grandes persecuciones. Como dijimos el viernes, duró esta persecución 200 años. Fueron totalmente perseguidos. Hay cuenta como cuando, un ejemplo, si el Islam invadiera Estados Unidos y Estados Unidos perdiera, usted ya se imagina lo que sucedería. Lo mismo que sucedió en los tiempos de Pedro. Roma había conquistado Israel. Israel estaba bajo Roma. Fue incendiada, estudiamos, ¿verdad? Totalmente Roma. Se cree y la mayoría están seguros que fue Nerón, el mismo emperador que ordenó que Roma se quemara totalmente. Por las ambiciones que él tenía de crear, visionar, él miraba una nueva Roma, no como esa Roma que miraba en el presente. Pero obvio, cuando vio al pueblo enojado, enfurecido y buscando un culpable, Nerón se lavó las manos, echándole la culpa a los cristianos. Y sabe que eso no es nada nuevo. ¿A quién cree usted que le echan la culpa hoy por la desgracia del mundo? No, no es tanto a Dios. Él está en una minoría de los personajes que le echan la culpa por la desgracia del mundo. Nosotros los cristianos. Y es tan curioso, hermano, porque es raro que usted vaya a ver un verdadero cristiano en la cárcel, a no sea por predicar la palabra. Pero sin embargo nos echan la culpa por algo que no tiene ni siquiera bases. No sé si me explico. Que un cristiano que es obediente va a hacer siempre lo correcto, va a guardar las leyes y no va a encontrar necesidad para ir a caer en esas situaciones.
Aquí el apóstol Pedro, estudiamos el viernes, mis amados hermanos, que en el momento que les está escribiendo él esta epístola, es en el mismo momento, mi amado hermano, en los mismos tiempos que la iglesia del Señor Jesús estaba siendo sacudida por la persecución por este hombre tremendo llamado Nerón. Y es como, yo lo veo como una carta de consuelo. ¿Sí me explico? Cuando usted ve a sus hijos sufrir, ¿qué hace usted? Usted le llama para darles ¿qué? Consuelo. Entonces, yo lo invito a usted a que se meta, se sumerja en lo que el apóstol Pedro está mirando en la iglesia del Señor. Una iglesia sufriente, una iglesia perseguida. No sé si me está escuchando. Porque aquí el apóstol Pedro no habla de tribulaciones que vendrían, sino tribulaciones que ya estaban ¿qué? Aconteciendo. En la misma fecha que el apóstol Pedro escribe esta carta, mi amado hermano, son los mismos tiempos en que Nerón ya había declarado a los cristianos culpables por haber quemado toda Roma. Y empieza una persecución como una cacería contra los cristianos, mi amado hermano. Data la historia de los historiadores que el mismo Nerón usaba a los cristianos y los incendiaba en su patio de su jardín para que alumbraran su jardín. Los quemaba vivos en su jardín como burla. A otros los agarraba y los echaba en el Coliseo donde estaban los leones. A otros se los echaba a sus perros que usaba él para la cacería, para que sus perros desgarraran, mi amado hermano, el cuerpo de los cristianos. A otros, dice la historia, los echaba con aceite caliente. A otros los mandaba a crucificar como burla de cómo Jesucristo, el Dios de ellos, murió también. Entonces, cuando yo leo estos versículos, tengo que remontarme a los años 64 después de Cristo. Estamos hablando, imagínense, unos 30 años después de que Jesús ascendió al cielo, empieza esta tremenda persecución. Jesús está en el cielo, pero ahora a los discípulos les tocó lo recio. Amén, hermanos. Y cuando usted y yo leemos estos versículos, mire, podemos entender mejor sabiendo la historia. Amados, no os sorprendáis del fuego de qué, de la prueba que os ha ¿qué? Sobrevenido. O sea, ya la estaban ¿qué? Pasando, ya la estaban sufriendo. ¿Cuántos tienen oídos? Y esta persecución que empezó en esos años, en los años 60 después de Cristo, no fue una persecución de un mes, no fue una persecución de un año, no fue una persecución, hermano, porque verdad hay gente aquí que sufre por Cristo. Hay gente que tal vez en su trabajo tiene un compañero bien malo desde el momento que supo que era cristiano, se la llevó en contra de usted, ¿sí o no? Yo tuve un compañero que del momento que entré a trabajar y se dio cuenta que era cristiano, me ponía las tareas más difíciles, las más pesadas. Me daba los trabajos más duros. Cuando apenas yo vine aquí a Estados Unidos. ¿Y sabe qué pasaba? Lo mismo que hacía Faraón con los israelitas. Entre más los agobiaban, más los israelitas se fortalecían. Nuestra labor no es quejarnos. Nuestra labor es seguir adelante. Y dejar que el Dios, juez justo, juzgue tu causa. No eres tú el juez, es Dios el juez. Desde que tú decidiste ser cristiano, ser hijo de Dios, dice Pedro,
no te extrañes cuando venga la persecución. O yo no sé si me está escuchando. Estos serían los libros cristianos que deberían salir al mercado. Esos son los libros que valdría la pena que la gente los escuchara. El precio por seguir a Jesús. Las persecuciones que vendrán por ser hijo de Dios. Esos libros sí valdrían la pena ir a comprarlos a la librería. ¿Sabes por qué? Porque tienen contenido bíblico, tienen base bíblica, tienen doctrina bíblica, tienen seguridad bíblica. Pero imagínense, tu mejor vida ahora. Sí, su mejor vida la va a tener por un ratito. Espérese que venga lo que venga. Lo que yo he estado diciendo que va a venir a esta nación. Vamos a ver si ese libro va a bajar, ¿sabe a cuánto? A 10 centavos cada libro. Acuérdense lo que le estoy diciendo. Ese libro no lo van a querer, pero ni regalado leerlo. Lo van a quemar en las calles. Porque esas promesas no son promesas de Dios, son promesas de hombres. Dios no vino a pagar un gran precio en la cruz del Calvario para que usted y yo tengan una mejor vida en esta vida. Jesús dijo todo lo contrario. Jesús dijo: por mi causa tendréis tribulación, por mi causa seréis perseguidos, por mi causa seréis vituperados, por mi causa tomarás la cruz, por mi causa te negarás a ti mismo, por mi causa te olvidarás de tus sueños para hacer la voluntad de Dios. Por su causa. ¿Quién es mejor maestro, Jesús o cualquier persona aquí en la tierra? Ese es el problema del ser humano. Anda buscando lo que se oye bonito, y aunque no sea verdad y no tenga base doctrina bíblica. Mire, si así fuera tu mejor vida ahora, ¿y quién no va a querer esa vida? Ya voy yo, Jacob Mirón, corriendo también. ¿Sí me explico? Pero sé por la palabra que eso funciona nada más por tiempecitos, momentitos. Pero viene el día, como le digo, esas megas iglesias se quedarán vacías y las tendrán que vender en una subasta. Porque ese evangelio barato, ese evangelio que no tiene sustento bíblico, no tiene prueba bíblica, mi amado hermano, no es para todos los tiempos. Ese evangelio vale mientras hay dinero. Ese evangelio vale mientras Estados Unidos sea Estados Unidos. Pero espérese cuando las cosas empiecen a cambiar de color. Entonces nos vamos a dar cuenta quiénes son verdaderamente los que son. Me llamó la atención una entrevista que le hicieron por televisión a un pastor de Rusia que vino acá a Estados Unidos a predicar. A mí me llama la atención los detalles pequeños. Y le preguntaron a este pastor: oiga, pastor, me imagino, le preguntó otro pastor de Estados Unidos en televisión, me imagino que ser pastor en Rusia ha de ser difícil, le dijo. Y el pastor, muy sincero pero bien sabio, le contestó: ¿sabe algo? No es difícil pastorear en Rusia. Pero ¿y qué? ¿Y no la gran persecución que tienen allá los cristianos? Sí, le dice, eso es cierto. Somos tremendamente perseguidos. Por eso es que los que tengo son los que verdaderamente son hijos de Dios. Por eso es que no me es difícil pastorearlos a ellos, porque los que tengo son los genuinos. ¿Y cómo así? Porque la persecución filtra lo que es de lo que no es. En la persecución solo quedan los genuinos, decía él. A mí, dijo él, el pastor de Rusia, se me haría difícil pastorear aquí en Estados Unidos. ¿Y por qué? Le dice, si aquí no hay persecución. Pues por esa misma razón. Estoy pastoreando a 1000, 2000 y no sé quiénes son. No sé si son genuinos, si su fe es genuina. No sé si aman o no aman verdaderamente a Dios, a Jesús, como Jesús nos amó a nosotros.
Oiga, hermano, viene a mi mente las 3 veces que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, do you love me? Jesús a Pedro: ¿me amas? Y Pedro no le contestó la primera vez. Pedro, do you love me? Señor, pues tú lo sabes. Dice Pedro: si me amas, apacienta mis ovejas. Y aquí vemos a un Pedro con amor. ¿Sabe cuál es la primera palabra que usted lee ahí en ese versículo? El primer versículo que leímos, ¿cómo dice? Amados. ¿Cómo le dice? Amados. Esa palabra para esta iglesia llegó como gota de agua en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque en tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, en tiempos de sufrimientos, la gente puede llegar hasta cuestionar a Dios, ¿sí o no? En el sentido de, a mí se me hace que Dios ni nos ama, porque si nos amara no nos tuviera esta gran persecución. ¿Y qué le está recordando Pedro? Aunque están en la persecución, ustedes son amados, 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 amados por Dios y por mí también. Aleluya. Yo sé que esta palabra persecución en este país me cuesta mucho que la entiendan ustedes, porque nosotros no estamos acostumbrados a la persecución, ¿cierto o no? Nosotros no estamos acostumbrados a las tribulaciones. ¿Cuántos de aquí estaban vivos y conscientes cuando hubo la última guerra mundial? ¿Cuántos de aquí estaban vivos? Levante su mano. ¿Se da cuenta? Ni siquiera se dieron cuenta que hubo guerra mundial, porque no fue directa. Nosotros, los que estamos vivos en esta tierra, es más, los que tuvieron la experiencia de la última guerra mundial, la mayoría ya murieron. Y los pocos que quedan están bien ancianitos, a punto de morir. Pero la generación que queda no sabe nada de sufrimiento, no sabe nada de persecución, no sabe nada que es estar entre la vida y la muerte. ¿Cuántos tienen oídos? Y la iglesia de hoy no se diga. La iglesia de hoy no quiere escuchar de persecución. La iglesia de hoy no quiere escuchar de que viene una persecución. ¿Sabe qué escuchaba yo antes en los congresos mundiales? Viene un avivamiento como nunca ha venido en esta vida. Y eso no está escrito en la palabra, ni está prometido en la palabra. El avivamiento usted le debe de vivir cada minuto de su vida. Pero ¿sabe para qué lo hacen ellos eso? Para distraerlos a ustedes de la verdadera verdad. Que lo que viene no es un avivamiento, lo que viene es una tremenda persecución a la iglesia del Señor. Y déjeme decirle algo, es permitida por Dios, porque esa es la única forma que Dios se va a dar cuenta quiénes son verdaderamente los suyos, quiénes son los que verdaderamente aman a Dios, no de palabras, sino con hechos. Y usted dirá: pastor, ¿en qué se apoya usted para decir eso? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Te traje por el camino de ¿qué? Del oro y la plata. Te traje por el camino del desierto para probarte, a ver si verdaderamente me amabas con todo tu corazón. Antes de Dios soltarle las bendiciones a Abraham, primero que hizo, lo probó. ¿Cierto o no? Hablamos que en estos versículos, mi amado hermano, el apóstol Pedro habla de 4 cosas que son necesarias si nosotros vamos a ser triunfantes en una tribulación, en una persecución como las que nuestros ojos van a ver en los próximos días.
Y el primer punto que el apóstol Pedro menciona es este que leímos aquí en el versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué dice? Os aconteciese. El primer punto que el apóstol Pedro hace aquí, mi amado hermano, y nos trae a nosotros luz para ayudarnos, para que también nosotros seamos triunfantes como ellos sean triunfantes, es que para nosotros no debe ser extraño cuando venga ¿qué? La persecución. Para nosotros, dice el apóstol Pedro, los cristianos, los hijos de Dios, debe ser común cuando sean oídos. Que no sea extraño, en otras palabras, que cuando llegue no te sorprenda, porque ya te lo dijeron que va a llegar. Dios lo trajo a usted hoy para decirle esto, que va a llegar. Para cuando suceda, para usted no sea ¿qué? Extraño. Para usted no sea ajeno. Usted no diga, pues a mí nadie me lo dijo. Sí, el pastor Mirón te lo dijo. Y se tomó su tiempo para recordárselo. Amén, hermanos. Y así como me tomo el tiempo para hablar de la fe, me tomo el tiempo para hablar de la persecución. Que hay mucha palabra para eso también en las sagradas escrituras. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué dice? Entonces repita conmigo, la persecución no debe ser extraña para el cristiano. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es, desde el momento que recibes a Jesucristo como tu Salvador, no encuentres extraño que alguien no te quiera, que alguien en el trabajo no te quiera. No encuentres extraño que tu propia familia te abandone. No encuentres extraño que los que se decían ser tus amigos ahora te dejen porque eres hijo de Dios. No sientas extraño cuando venga la persecución, porque por hijo de Dios, por ser hijo de Dios, siempre vamos a estar viviendo esta clase de cosas cuando estén oídos. El Señor Jesucristo nos dio muchos consejos en su palabra, mis amados hermanos, en cuanto a los que quieren ser hijos de Dios. Vamos a padecer persecución. Yo lo voy a leer, no lo tiene que buscar para ir rapidito, por favor. Amén. Solo escúchelo. Jesús dijo en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución. No dice bienaventurados los que tienen una buena vida ahora. ¿Está escuchando usted palabra de Jesús ahora? No dice bienaventurados los que compraron ese libro y leyeron esa gran motivación tan grande. Mire a quienes llama Jesús bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Dios, por causa de la verdad, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Ah! ¡Aleluya! Este versículo no necesita interpretación. Está interpretado por sí mismo. Blessed be the one, bienaventurados aquellos que tienen una refri llena de comida. Bienaventurado aquel que tiene 40 casas y 40 carros, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quienes Jesús llama bienaventurados? Bienaventurados, dice, a los que padecen persecución por mi causa. Porque yo les garantizo, dice Jesús, que de ellos, ¿de quiénes ellos? Los que padecen persecución. ¿Quiénes ellos?
porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, la persecución es un sinónimo del cristianismo. Un cristiano se conoce por su persecución. ¿Sabe por qué hoy no hay muchos ministros perseguidos? Porque no quieren decir la verdad. Son cuates del alcalde, son cuates del gobernador, cuates del presidente. Comen con ellos. Y lo curioso es que no comen con ellos para decirles, así dice la palabra del Señor, sino que comen con ellos para ver a ver qué les sacan, a ver qué favores les sacan. Eso nunca lo hizo Jesús. Jesús, el día que se sentaba con pecadores, le decía la verdad. ¿Cuántos tienen oídos? No para complacer su estilo de vida, mucho menos aprobar sus estilos de vida. ¿Cuántos tienen oídos? Entonces, y usted dirá, ay pastor, pero que esta clase de mensaje no se oye bien, aunque no se oiga bien para usted ni para mí. Yo soy de los que prefiero sufrir en lo temporal y gozar en lo eterno, que gozar en lo temporal y sufrir en la eternidad. ¿Dónde ganamos más? Sufriendo aquí el tiempo que nos queda, pero garantizar, que dice Jesús, el reino de los, no el reino de Estados Unidos, no el reino de España, no el reino de Inglaterra. Esa señora ya se va a morir en uno de estos días, al igual que nosotros. Pero aquí estamos hablando de un reino que no tiene fin. Eso dice el libro de Daniel, ¿sí o no? Un reino sempiterno, un reino eterno, un reino por los siglos de los siglos. A mí a veces me llaman amigos míos, pastor, si supiera lo que dijo aquel pastor de ti. Para mí eso no es extraño, yo ya lo sé. Que no me van a querer, no voy a ser aceptado por muchos. ¿Eso me va a afligir a mí? No, porque ¿qué dice Pedro? Que no sea extraño para ti ser despreciado. ¿Por causa de qué? De la justicia, por causa de Cristo, por causa de Dios. Para mí no es extraño. Extraño que alguien me cierre una puerta porque dije la verdad en ese lugar. No es extraño. ¿Sabe por qué no es extraño? Jesús le dijo de antemano, le dijo a sus discípulos, cuando vayan a hablar de mi palabra a las puertas, no los van a recibir. De antemano se lo dijo. Amén. No los van a recibir. Pero no se preocupen. Sacúdanse los zapatos y vayan al siguiente lugar. Entonces, Jesús, los apóstoles del Señor nos advirtieron que en este mundo no vamos a ser favoritos, no vamos a ser apreciados, no vamos a ser bienvenidos. ¿Sabe? En una reunión, cuando entra un verdadero hijo de Dios, híjole, ya viene este, ya se arruinó la cosa. Y se arruinó porque como había una gran tiniebla ahí y llegó la luz. Y cuando llega la luz, ¿qué? Se despeja todo. Y toda esa carroña queda expuesta ante la luz de Dios. Ellos pueden ver más claro su pecado. No sé si me está escuchando. Eso es lo que significa. Por eso es que lo odian. Porque usted llega con el resplandor de la luz de Dios y alumbra toda esa carroña, mi amado hermano, en la cual en el mundo en el que ellos viven. Entonces ellos cuando los ven a usted, ven ellos cómo están. Tengo oídos para oír. Seguimos. Jesús dijo también en el siguiente versículo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sabes, por ser cristiano se van a inventar cosas de ti. Eso es lo que dice aquí Jesús. ¿Sí o no?
aunque no tengan base, no tengan prueba de nada, pero por el odio que tienen contra ti, se han de inventar cualquier cosa con tal de verte mal, dice Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Tú eres bienaventurado, eres bienaventurado, eres bienaventurado, porque los que padecen persecución por Jesucristo, esos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Versículo 12 dice el mismo Jesús, el maestro de maestro, el autor de la palabra de Dios, que dice: cuando estés en esta persecución, cuando estés siendo perseguido, ponte a llorar, mi hijo. Ponte a llorar ahí, abrázate con alguien ahí y llora y llora. Como dice el verso 12, gozaos y alegraos. 2 veces te dice Jesús, por si no entiendes a la primera, tal vez la segunda entenderás. Gózate, 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 porque lo que te están haciendo es temporal. Pero ¿qué dice Jesús? Pero vuestro galardón es grande, es grande, es grande en los cielos. Ay, ay, ay. Ya dan ganas de terminar esto ahorita, ¿verdad? Entonces Jesús nos da una razón tan gloriosa para aguantar los golpes del presente, porque la recompensa futura nadie te la va a quitar. Dice: porque vuestro galardón, porque vuestro regalo, porque vuestra recompensa será pequeña, es miniatura. La recompensa que Dios tiene para los vencedores en este mundo, ¿es pequeña o es grande? Es grande en los cielos. Ay, hermano, imagínese, si usted se admira a veces lo que Dios hace en su vida, cómo Dios lo cambió, lo transformó. Ahora imagínese los galardones que Dios tiene esperándolo a usted. Si usted va a ser de esos hombres y mujeres que a pesar de lo que venga, son de los que va a permanecer, son de los que va a heredar el reino de los cielos. Y Dios dice: tu galardón, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Dios no es Dios de cosas pequeñas. Dios, cuando hace algo, no hace algo pequeño. Y Dios, cuando da algo, no da algo pequeño tampoco. ¿Cuánto le dio a Abraham? ¿Cuánto le dio a Job? Imagínense, esas son recompensas temporales las que le dio Dios a estos hombres. Pero aquí estoy hablando de recompensas ¿qué? Eternas. Lo que te va a dar ahí va a ser por siempre y para siempre. No te va a dar como ahora el hombre le da a la mujer: mira, mi amor, aquí está para el mes. Y ahí más del mes ya no hay. O aquí está para la semana. Cuando Dios te va a dar a ti, no te va a dar para la semana, ni para el mes, ni para el año, ni para tu vida. Va a ser para toda la eternidad, la eternidad, la eternidad, la eternidad. Bendito sea Dios. Los apóstoles nos dijeron también: seremos odiados por el mundo. Mateo 10, 21 al 36 dice Jesucristo: seremos odiados aún por nuestros propios familiares. Amén. Hechos 7, 58 habla de que por causa de Cristo muchos de nosotros vamos a morir cuando estén oídos. Hechos 14, 22 nos habla de que por Jesucristo vamos a pasar tribulaciones de toda clase, de todo tipo, cuando estén oídos. 2 Corintios 6, 8 al 10 nos habla de que como hijos de Dios vamos a pasar problemas, aflicciones, tumultos, trabajos grandísimos. Vamos a pasar, mi amado hermano, sufrir toda clase de maldad por parte del mundo. Entonces, el apóstol Pedro tiene razón cuando dice que no sea extraño cuando a ti te llegue, porque todo eso viene en el paquete por ser hijo de Dios.
No sé si alguien me está escuchando. Jesús se atrevió a venir a la tierra como hijo de Dios, que recibió persecución. Se atrevió a venir a la tierra como hijo de ¿quién? Yo le hago una pregunta a usted, ¿hijo de quién es usted? ¿Del diablo o de Dios? ¿O a poco usted cree que usted es mejor que Jesús? Que usted no va a sufrir entonces en esta tierra. Amén, hermanos. La Biblia no dice Jesús vino a sufrir para que tú no sufras. ¿Sí me explico? Él vino a sufrir para darnos un ejemplo. Cómo vive un hijo de Dios, justo, obediente, fiel, en medio de este mundo, mi amado hermano, que no quiere nada de Dios. Que tengo oídos para oír. Entonces, el apóstol Pedro nos da un resumen. Esto no tiene que ser extraño para usted. Por eso he visto en toda mi vida, 40 y tantos años de vida, que cristianos entran y cristianos se van. Entran por una puerta y se salen por la misma puerta. ¿Por qué razón? No esperaban la tribulación. No esperaban el gran problema. No esperaban el rechazo de trabajadores. No esperaban tal vez el despido en el trabajo. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿cuál fue la decisión que tomaron? No, hombre, si esto es seguir a Cristo, vivía mejor en el mundo, mejor me regreso al mundo. Pero hoy por la palabra usted encuentra muchas razones por las cuales quedarnos mejor así. ¿Qué dijo Jesús? Porque para ustedes es el reino de los cielos. ¿Qué dice también? Porque el galardón de los que sufren por Cristo, la recompensa, ¿será qué? Grande. ¿En dónde? Yo mejor me quedo con las promesas de Jesús que el disfrutar aquí, como dice la palabra, deleites temporales. 1,000,000 de veces es preferible mejor sufrir ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, que no sea sorprendente, dice Pedro, que no sea sorpresa para ti, que no sea extraño para ti. En otras palabras, todos los cristianos deberían fácilmente entender que la fe cristiana va a la par del sufrimiento del cristiano. La fe cristiana, la fe en Dios, la fe en Cristo va al lado del sufrimiento. ¿Cuántos tienen oídos? La palabra de Dios nunca promete inmunidad en contra del sufrimiento. Nunca usted va a leer en los evangelios que Dios dice, venga Cristo y va a parar de sufrir. Yo no sé dónde consiguió esta iglesia pare de sufrir la inyección en contra del sufrimiento. ¿Cómo se atrevió a ponerle esas letras, pare de sufrir, si lo que los evangelios dicen es todo lo contrario? Y la gente le cree, eso es lo más triste, lo más duro. Porque yo aquí encuentro en las palabras de Jesús que el que sufre, el que es perseguido, ese es el que heredará el reino de los cielos. Yo encuentro aquí que el que por causa de Jesús, por causa de la obediencia, por causa de la fidelidad, y es perseguido, es azotado y es muerto, esos son los que recibirán grandes galardones en los cielos. Pero la gente siempre cree más a la mentira que a la verdad. Estas iglesias, si usted ve aquí en Houston, están en las mejores localidades, ¿sí o no? Y usted dice, pero ¿cómo le hacen para tener los mejores espacios? Si usted ve, pagan grandes cantidades de dinero a las cadenas de televisión secular. Y usted dice, ¿cómo le hacen para pagar? Con el engaño a la gente. La gente que tiene necesidad por una enfermedad, un problema familiar. Esta gente se le hace fácil, pasen todos los días 1,000. No, hombre, con tal de la persona, según supuestamente recibir su milagro, va y se endeuda con $1,000. Y estos tienen sus arcas llenas.
Y como imagínense, invaden la televisión. Obvio, hermano, son millones de gente en una ciudad como esta. Por eso es que sus templos siempre están llenos. Porque este es el mensaje que más se vende hoy en día. Pare de sufrir. Tenga su mejor vida ahora. Y aunque después termine amolado toda la vida en el infierno. Eso es lo que están predicando. Que Jesús le da la vuelta a ese mensaje. Dice, sufra ahora para que goce después. Sufra temporalmente para que goce ¿qué? Toda la eternidad con Dios en el reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermano, yo como predicador, ¿qué persecución voy a tener si solo voy a predicar cosas lindas, bonitas? Venga Cristo y todo va a parar de sufrir. Venga Cristo y será sano automáticamente. No, hombre, hermano. Si yo, mire, yo hasta padezco, al igual que Pablo, a veces después de que termino de predicar, ahí estoy tosiendo y tosiendo. Y Pablo así terminó su vida, con un impedimento físico, un azote, un aguijón. Y así terminó sus años él predicando. Pero él sabía que ese azote, ese aguijón era temporal. Y al morir, él iba a resucitar con un cuerpo no azotado, no con aguijones, sino que con un cuerpo glorificado. Yo no sé si alguien puede darle gloria al que gloria merece en este día. Aleluya. ¿Cómo se refirió Pablo a su vida cristiana en esta tierra? Dice, yo soy peregrino y extranjero. No sé ni a dónde voy a ir, no sé a dónde voy a llegar. No tengo lujos, no tengo castillos. Pero algo sí estaba seguro Pablo, hacia dónde él iba. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esa es la verdad, esa es la realidad. Imagínese qué clase de presentar el evangelio fuera si yo le dijera acá a usted, venga Jesucristo y Dios va a resolver todos sus problemas. Dios lo va a prosperar, Dios lo va a enriquecer y le va a dar completa salud. ¿Qué clase de evangelio fuera ese? A diferencia de este otro, usted está desesperado, usted necesita a Jesús para salvar su alma, porque su alma está en peligro a un destino, a una condenación eterna. Y usted tiene hoy para escoger si sufrir por siempre en el infierno o te conviertes hoy en un hijo de Dios y sufrir por un momento. ¿Cuál de esos dos mensajes le gusta más a usted? No es que le guste, que sea la realidad. Gustar nos gusta el primero, ¿verdad? Venga Jesús, sea prosperado, venga Jesús y todo le va a salir bien. Venga Jesús y la refri se le va a llenar. O venga Jesús, porque si usted no se arrepiente hoy, su alma se va al infierno si usted muere. Y mejor le doy la invitación a que tome una decisión, a que se convierta hoy en un hijo de Dios y sufrir por un momento, pero gozar toda la vida en la eternidad. O gozar la vida que usted lleva por un momento y sufrirla por toda una eternidad. Amén. Pero hoy la mayoría de personas, incluyendo cristianos, viven bajo la ilusión que si usted clama el nombre de Cristo, usted clama el nombre de Dios, si usted está sirviendo o participando en una iglesia, Dios automáticamente va a eliminar todas las dificultades, todas las adversidades, todos tus dolores y todas tus persecuciones. Pero la realidad es que eso no es cierto. No sé si me está escuchando. La verdad que eso no
es cierto. El apóstol Pedro dice: no te sorprenda cuando te venga la prueba de fuego. ¿La prueba de qué? Sabe que si usted lee esa palabra en griego, está hablando de un horno. ¿Todos saben qué es un horno? A eso se está refiriendo. No te sorprendas cuando te venga la prueba. Eso te va a parecer como que estás adentro de un horno. ¿Cuántos tienen oídos? Un horno caliente. Amén. En el Antiguo Testamento estos hornos se usaban, mi amado hermano, para meter el metal bruto. Y el fuego derretía, escuche bien, los metales que no eran propios del metal que ellos querían extraer, y quedaba nada más el precioso metal que ellos necesitaban. ¿Sí me explico? Ya le ilustré todo el mensaje ya aquí con esta ilustración. Quiere decir que Dios usa la prueba como un horno donde Él te mete. Y si tú la aguantas, si tú la soportas y si tú la pasas, oiga el que tenga oídos, lo que saldrá de ahí de ti será una aprobación de un genuino hijo de Dios. Dios diciendo: ese es mi hijo. Eso es lo que Pedro se está refiriendo aquí en este versículo, mis amados hermanos. Y Dios me lleva, en otras palabras, lo que Pedro está diciendo es: no te sorprenda cuando Dios te ponga en ese horno para deshacerte, para derretirte. No sé si me está escuchando. Así derrite ese metal para sacar de ahí el precioso ¿qué? El precioso metal. Mire, aquí estamos todos hoy en esta iglesia. Tú y yo, y esto yo lo he dicho desde antes, tú y yo no le podemos comprobar ahorita en este tiempo que amamos a Dios. Servir a Dios en este tiempo es cubre parte de lo que es amar a Dios, pero no es todo de. Todo es cuando tu propia vida está puesta en juego. No sé si me explico. ¿Cómo tú y yo podemos decirle al Señor o comprobarle al Señor que lo amamos si no estamos adentro del horno todavía? No sé si me explico. ¿Sabe usted por qué Dios se metió en el horno de fuego allá en Babilonia? Porque hubieron 3 chicos que con su propia vida hechos dijeron: I love you, y no con palabras, hoy con hechos te lo digo: Señor, te amo, y por ese amor voy adentro del horno. Y eso fue aprobado por Dios. Dijo: esos son los genuinos. Tú no puedes comprobarle a Dios que le amas hasta que no estás adentro del horno. No sé si me explico, mi hermano. ¿Sabe cómo usted va a comprobar, hombre, mujer, que usted ama a su cónyuge? Cuando uno de los dos queda en un accidente o pierde un miembro de su cuerpo, o uno de los dos se queda inválido y todavía el otro ahí va empujando esa silla de ruedas hasta el último día de su vida. Ese es genuino amor. No amor de palabras, es amor con hechos, aun cuando estás en el horno de la familia, en el horno del matrimonio, en el horno de las situaciones, en el horno de las pruebas, en el horno donde ahí verdaderamente tienes tu mejor examen. No sé si alguien me está escuchando. Tú no puedes decir con palabra que amas a alguien. Por eso cuando Pedro le respondió con palabras al maestro: maestro, tú sabes que te amo. ¿Qué le respondió Jesús? Yo quiero que me lo demuestres con hechos. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas.
No es malo que le regale rosas a ese cónyuge que usted supuestamente ama, pero ¿sabe cuándo es que esas rosas van a brillar más? Cuando los dos pasen en el horno de fuego. Y ahí donde la otra persona va a estar mucho más convencida que verdaderamente está con esa persona, que aunque lleguen a 110 años, ahí van a terminar amándose los unos a los otros. Yo se los he dicho desde hace varios tiempos. Tú y yo no podemos comprobarle a Dios que lo amamos sobre todas las cosas. No sé si me explico. Hasta que no pases dentro del horno de fuego. Hasta que Dios no pasó a Moisés por el desierto, Dios no pudo comprobar que verdaderamente Moisés amaba verdaderamente a Dios. Mientras Moisés estuvo en su palacio en Egipto, Moisés no le pudo comprobar que amaba a Dios sobre todas las cosas. Por eso le dice Dios, por eso te traje por el desierto, para probar, para ver si verdaderamente me amabas con todo tu corazón. Que tenga oídos para oír. Mire, hoy como todo está paz, todo es alegría en este país, y la gasolina está barata, hoy cualquiera puede viajar más lejos. No hay excusa para que vengan aquí gente desde Victoria, Texas. Amén. Todo lo tenemos. Todos tienen que ser un bocado de pan en la mesa. Por eso que, wow, glorioso, los cristianos día domingo invaden los freeways a la iglesia. Ay, los quiero ver cuando venga la persecución. Solo van a dirigirse a la iglesia los días domingos los que verdaderamente son hijos de Dios, los que verdaderamente Dios extraerá lo mejor de ellos en el horno. Diga conmigo, Dios extrae lo mejor de mí cuando me pasa por el horno. Es la verdad. Lo natural es ilustración de lo espiritual. Este anillo de oro, para brillar como brilla ahorita, tuvo que ser pasado ¿dónde? Por el fuego. Tú y yo jamás brillaremos hasta que no pasemos por el fuego. Mientras te pone de pie, quiero darle una conclusión. Y espero que usted se guarde estas palabras. Escuche esto. Y esto, la mayoría no lo cree, pero bíblicamente así es. Que la iglesia perseguida es la iglesia pura y la verdadera iglesia. Si usted es perseguido en su trabajo, es porque usted es un verdadero cristiano. Si usted lo odian en su trabajo, el mundo, es porque usted está siendo verdaderamente una luz en el trabajo. Si a usted lo aman el mundo, los pecadores, es porque cosa chueca está haciendo igual que él en el trabajo. ¿Amaron a Daniel? No lo amaron. Buscaron la manera como destruirlo. ¿Amaron a Jesús? A los suyos vino, ¿y qué dice la palabra? Y los suyos no le recibieron. ¿Amaron a los discípulos? Mire, hermano, ni porque la gloria de Dios con ellos, los milagros que vieron. Por eso como que Dios conoce las generaciones, ¿verdad? Por eso si usted ve en la Biblia, solo en ciertas épocas, solo en ciertos tiempos o momentos, Dios hizo potentosos milagros y después lo deja de hacer. No porque su poder se acabe, es porque conoce nuestra carroña, conoce nuestra naturaleza tan malagradecida, tan malvada,
que buscamos a Dios solo por los beneficios y no por lo que Él es y representa. Buscamos a Dios por lo que nos conviene y no por lo que estamos dispuestos a sacrificar. La iglesia genuina, la iglesia verdadera, es la iglesia que lleva el sello del odio del mundo, la persecución del mundo, el desprecio del mundo en su vida. Que dijo el apóstol Pablo: yo llevo conmigo el sello de la prosperidad. Yo llevo conmigo las marcas de Cristo, que así como Él sufrió, a mí también me ha hecho sufrir. Por eso me siento como que pertenezco a ese grupo, a ese salón de héroes valientes. Yo no sé si aquí estoy hablando con hombres y mujeres valientes que un día también brillarán. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.